Hermanos y hermanas, un saludo en este día sábado 29 de agosto. Qué alegría encontrarnos nuevamente. De verdad que agradecemos día a día esta sintonía de cada uno de ustedes, el permitirnos entrar en sus hogares, de acompañarnos, de pasar juntos este momento en su programa La Voz de la Iglesia Católica. En este día en que recordamos el martirio de San Juan Bautista, notamos que en la iglesia pasa algo muy particular con esta fiesta. En las fiestas de los santos, eh, vemos que hay una sola fiesta suya durante el año para recordarle, y es marcado por el día de su muerte. Sin embargo, con San Juan Bautista pasa algo muy particular, que pasa obviamente con Jesús, pasa con María, pero entre los demás santos solamente pasa con San Juan Bautista. Y es que tenemos dos fiestas de Juan: la fiesta de su nacimiento, que es el 24 de junio, pero también está esta fiesta de su martirio, el 29 de agosto. Y es por eso que hoy nuevamente pues estamos en Día de San Juan. No es tan extendido y conocido con este nombre como Día de San Juan, como así conocemos el día 24 de junio, pero es una fiesta que es muy importante. Y bueno, sabemos que Juan vino a preparar el camino del Señor. Vamos a hablar entonces un poquito de ese Señor a quien vino a anunciar Juan. Vamos a hablar un poquito sobre la misión de Jesús. Cómo es que Jesús va encontrando su misión, cómo es que Él en su tiempo se da cuenta de que su misión es en torno al reino de Dios. Y para hablar sobre esta misión de Jesús, que se desarrolla en torno a lo que es el reino de Dios, pues es importante saber que este reino de Dios es lo que mueve a Jesús, es la pasión que envuelve su vida y por lo que Él se entrega. Entonces, este reino de Dios que es el centro de toda su predicación y es en lo que Él va a ir entregándose, es el proyecto del Padre, es el sueño de Dios para su pueblo, para su gente, para sus hijos muy amados. Y Jesús lo descubre poco a poco, progresivamente. Este reino de Dios es la llegada de un mundo nuevo, lleno de vida abundante para todos. Este reino de Dios llena de esperanza a un pueblo que hace tiempo está esperando al Mesías. Es lo que va a mover a Jesús día a día y va a marcar sus acciones, sus decisiones, sus sentimientos, sus palabras. Toda su persona va a estar marcada por el reino de Dios, por el proyecto de Dios para su pueblo, por este sueño de Dios para nosotros. Jesús va a estar movido constantemente desde el reino de Dios. Y vamos a escuchar que en el Evangelio Él habla sobre el reino de Dios. Pero sobre todo, Jesús ya va haciendo presente entre nosotros ese reino, ese sueño de Dios. No es algo que anuncia para el futuro, sino que ya va haciendo presente entre nosotros, entre su tiempo, y que llega hoy a nosotros a través del Evangelio, y Jesús va haciéndolo vida, lo va mostrando, porque está allí, ¿no? Y Jesús dice, el reino de Dios está cerca, está aquí el reino. Y no quiere decir que ya se realizó en toda su plenitud. En toda su plenitud sí va a ser ya al final de los tiempos, pero ya vamos viviendo el reino. Esto nos va anunciando Jesús. Una esperanza viva, una esperanza nueva, porque no es algo que esperamos para después solamente, sino que ya lo vamos gustando junto a Él desde ahora. Entonces, Él nos habla en las parábolas del reino de Dios
pero Él nos hace experimentar a Dios reinando en nuestra vida. Y lo vamos a ver de muchas maneras, en la sanación a los enfermos, en la escucha, en la acogida, en la apertura para los niños, en su compartir con los pecadores, con aquellos con los que no había que juntarse. Y Jesús come con ellos, va a su casa, les visita. Es diferente. Este reino que ya va estando presente, Dios con nosotros. Pero, ¿cómo se da cuenta Jesús de que esa es su misión? ¿Por qué inicia Él con esta vida pública que lo pone en misión constante, en movimiento, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de casa en casa, en diferentes lugares, diferentes las geografías también, las personas, pero siempre al encuentro del otro, siempre en torno a esta pasión que envuelve su vida, que es el reino de Dios. ¿Cómo Él se da cuenta? Para eso entonces vamos a hacer un camino con Él, vamos a recorrer un camino con Él. Entonces vamos a ir un poquito a su vida oculta, para ir mirando más o menos cómo es que Jesús va descubriendo su misión, cómo que hay antes de esta vida pública que conocemos nosotros por el Evangelio. ¿Qué hay en esa vida oculta? Es importante saber, por eso, que la misión de Jesús no empieza de golpe. No es que, sí, ya, hoy y sin haber nada antes, ya, empezó una misión. No, hay todo un recorrido antes, toda una historia que va marcando, en la que Él va descubriendo y va descubriéndose hijo de Dios. No aparece ahí como un chapulín, ¡plan! Aquí llegué yo. No, Jesús va haciendo un camino. Y en ese camino va incluso variando su comprensión de Dios, su conciencia de su Padre. Va siendo distinta en la medida en que va madurando su fe. No le llegó a él un nombramiento, mira Jesús, ya ahora te toca dedicarte a tal cosa. No, él va haciendo un proceso como ser humano. Recordemos que es Jesús. Totalmente humano, como nosotros, va haciendo un proceso, y por eso hay un trasfondo profundo que se da poco a poco. Vamos a recorrer con él este camino de Galilea, de Nazaret a Galilea, perdón, y mirando esta vida oculta en Nazaret. Para ello es importante saber que ha habido todo un proceso de maduración en su misión, en su vocación. Recordemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40, nos dice, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. El evangelista Lucas nos dice esta palabra luego de relatarnos la presentación de Jesús en el templo. Sus padres lo llevan al templo. Recordemos el encuentro allí con Simeón, este profeta que está en el templo, y también la profetisa Ana, que ahí hay todo un encuentro profundo, significativo, que ya van anunciando, ya van dándose cuenta que ha llegado el Mesías. Como dice Simeón, ya Señor, mis ojos han visto la salvación, han visto al Salvador. Entonces, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. Este viejito que estaba allí siempre a la espera de la llegada de este Mesías, reconoce en este bebé, en este niño que es presentado en el templo, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías esperado. Y Lucas nos dice que, bueno, luego se van a su casa y allí el niño va creciendo, poco a poco.
va fortaleciéndose, ¿no?, en sabiduría, ¿no?, y que la gracia de Dios le acompaña. El mismo evangelista Lucas, en el capítulo 2, también, versículo 49, nos presenta cuando Jesús ya es hallado en el templo, hablando con los doctores y maestros de la ley. Los padres preocupados lo encuentran allí, le preguntan, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les dice que él tiene que ocuparse de las cosas de su Padre. Y allí nos damos cuenta que en este momento de la vida de Jesús, él tiene una conciencia de su Padre y que de las cosas de su Padre, él tenía que ocuparse en el templo. Como judío formado en la fe judía, estaba muy marcado este asunto del templo. Y Jesús entendía que para dedicarse a las cosas de Dios, de su Padre, tenía que ser desde el templo. Es importante esto. A los 12 años Jesús tenía esta conciencia de Dios. Eso va a ir madurando y cambiando poco a poco. En el versículo 52 de este mismo capítulo 2, el evangelista Lucas nos decía: Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Se va abriendo un poquito esta gracia de Dios que acompaña a Jesús y que también ya es reconocida por los hombres. Esta palabra la dice Lucas y nos abre a un gran momento de la vida oculta de Jesús, de la cual no tenemos nada escrito en los evangelios. Entonces, nosotros podemos acercarnos a esa vida oculta de Jesús. ¿Qué pasó entre esta presentación de Jesús en el templo y cuando subieron nuevamente a Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años? ¿Y qué pasó desde los 12 años hasta el bautismo en el Jordán? Entonces podemos ir acercándonos poco a poco a esto a través de darnos cuenta qué vivía el pueblo en ese tiempo, qué iba viviendo Jesús con su pueblo en ese tiempo, y lo descubrimos desde lo que sabemos. La vida pública de Jesús nos va mostrando todo el misterio de su vida oculta, de esa vida en la que no se nos ha contado explícitamente nada, pero que en sus gestos, en sus palabras, en sus acciones, Jesús nos va desvelando este misterio, nos va enseñando, nos va develando que hay toda una gracia de salvación en su vida. Nos va haciendo gustar qué había antes, porque recordemos, no es algo que aparece de la nada, su misión, no es algo que se da así por así, sino que tiene todo un trasfondo profundo. Este crecimiento de Jesús, esta insistencia de Lucas para decirnos que Jesús iba creciendo poco a poco. No aparece el Hijo de Dios en la historia violando la historia. No aparece el Hijo de Dios en nuestro tiempo, en nuestra vida, como alguien tan extraño que no entendemos. Dios se ha hecho carne, se ha hecho humano, se ha hecho hombre, se ha hecho uno como nosotros. Y en esta humanidad, Él viene a mostrarnos el misterio de su divinidad, que cómo estamos nosotros, podemos llegar a estar más cerca de este gran misterio que de otra manera no lograríamos entender. Y claro está que nunca logramos entender todo el misterio de Dios, pero en Jesús, gracias al gran amor del Padre, podemos acercarnos mucho más a Dios. Entonces, el evangelista Lucas en el capítulo 3, versículo 15, dice que el pueblo estaba a la espera. Entonces nos da
una pista importante. ¿Qué vivía el pueblo? ¿Qué vivía la sociedad donde creció Jesús? El pueblo estaba a la espera. Y no era una espera pasiva, aquí me siento, vamos a esperar. No, era una espera activa. Una espera que obviamente se constituía en esperanza y que se manifestaba de diferentes maneras. Por ejemplo, esta espera para algunos era esperar al Mesías, al hijo de David, aquel rey que iba a reinar ya para siempre, que iba entonces a restaurar ese gran reino de David. Y que estaban entonces allí importante esta unión nuevamente del pueblo de Israel, porque había vivido toda el asunto del exilio, que fueron mandados a Babilonia, entonces estaban muy dispersados por el mundo, muchos no podían volver a su tierra, pero esperaban este Mesías que iba a gobernar, hijo de David. Otros esperaban entonces al profeta ligado a Moisés y a Elías, ¿no? En torno a lo que es la tierra prometida. Y que esa tierra que Dios ha prometido para su pueblo, para sus hijos, se iba ya a hacer plenitud. Y de nuevo tiene que ver con esto de volvernos a reunir en un solo lugar, ¿no? Como pueblo de Dios, como pueblo elegido suyo. Otros estaban esperando, ¿no? Como en torno a la profecía de Daniel, ese hijo de hombre, ¿no? Restaurar Israel. Y vemos que se parecen estas maneras de esperar, ¿no? Se parecen, pero algunos lo esperaban desde el anuncio de Isaías, el Mesías, el hijo de David, otros como profeta ligado a Moisés y a Elías, otros como el profeta, este hijo de hombre, del cual habla la profecía de Daniel. Otros esperaban al Mesías como siervo de Yahvé, del que nos habla Isaías, este hombre justo, humilde, que va a velar por el bien de los que están sufriendo, por los oprimidos, por la libertad de los cautivos. Pero habían otros que esperaban a un Mesías guerrero y que se iba a restaurar el reino con las armas. Y estos que esperaban al Mesías guerrero se preparaban como guerreros para estar listos y tenían armas para que cuando llegue el Mesías, entonces emprender con él la guerra que iba a restaurar a su pueblo. Vemos que está en común el asunto de restaurar al pueblo, de volver a reunir al pueblo, de que puedan vivirse como pueblo de Dios de una manera nueva, de una manera ya plena, sin todas estas opresiones que estaba viviendo el pueblo. Y esta esperanza, además de que se manifestaba de diferentes maneras, también era expresada a través de movimientos y grupos que reunían a los que esperaban de la misma manera. Por ejemplo, los esenios se apartaron en el desierto, este grupo que se dedicaba a la oración, a la penitencia, y estaba allí en el desierto. Los esenios se apartaron del pueblo en esta esperanza, pero también están los fariseos y escribas, muy apegados a la ley judía, y de esta manera preparaban su vida y su pueblo para la llegada del Mesías. Y como es en torno a la ley, estaban también muchísimo en torno a lo que es el templo. Ellos estaban en esta esperanza. Estaban también los saduceos, que si bien esperaban también con esto de las referencias a la ley, la parte de la resurrección, ellos no creían en la resurrección. Y por eso van a tener también dificultades cuando llega Jesús, no lo van a acoger como el Mesías,
porque este Mesías habla de la resurrección, de que el Hijo del Hombre va a resucitar. Entonces, ahí entran en conflicto. Están los celotes, que eran los que esperaban a Jesús, o sea, al Mesías, en un modo bélico, ¿no? Los guerreros. Y están los bautistas. Entonces, es muy importante porque estos bautistas anunciaban, proclamaban que había que convertirse, había que bautizarse, que era este gesto de sumergirse en las aguas y salir purificados de ella, no como un perdón de los pecados. Recordemos que es Jesús, el bautismo de Jesús, el que perdona los pecados y que nos llena del Espíritu Santo. El bautismo antes de Jesús no tenía este significado que tiene hoy para nosotros, que nos hace cristianos y que en él recibimos esa gracia de ser hijos de Dios. Los bautistas proclamaban a las orillas del río, pues este bautismo de agua. Y entre los bautistas está Juan. Juan, a las orillas del río Jordán, está predicando una conversión para el perdón de los pecados. No quiere decir que ese bautismo de Juan perdonaba los pecados, sino que era un signo claro, concreto, decidido, visible de la conversión personal y comunitaria. Y en esta conversión, entonces, se anunciaba el perdón de los pecados. O sea, ya como que se preveía este perdón de los pecados. Este bautismo de Juan, esta predicación de Juan llega a muchas personas. Y Jesús va constantemente a las orillas del río a escuchar la proclamación de Juan. Y Jesús se da cuenta que cada uno de estos grupos, ¿no?, entendía a Dios de una manera distinta. Cada uno de estos grupos, los celotes, saduceos, fariseos y escribas, esenios, los bautistas, cada uno entendía a Dios de una manera distinta. ¿Con quién se identifica Jesús entre ellos? Con la predicación de Juan. Por eso va varias veces al Jordán y escucha esta predicación. Y Jesús conecta con esta predicación de Juan Bautista que invita a la conversión para el perdón de los pecados y anuncia un tiempo nuevo. Anuncia aquel que ha de venir y es el que más conecta con su esperanza. Entonces, Jesús, que ha recibido una formación religiosa en su familia y en la sinagoga, que ha sido influido por su familia en su desarrollo humano, va entendiendo estas cosas y va discerniendo, va pasando por el corazón, dándose cuenta por dónde le lleva a Dios. Y entonces allí pasa algo más, pasa algo fundamental en su vida, pasa algo que va a centrar su experiencia de Dios, la va a cambiar, lo va a sacar de Nazaret, lo va a enviar por todos los pueblos. Vamos entonces a continuar para ver cómo es esta experiencia que tiene Jesús. Porque Jesús buscaba experimentar profundamente. Él no se quedaba simplemente con lo que le decían. Y por eso vemos que de 12 años ya se queda encantado, hablando y escuchando allí entre los doctores de la ley, entre los sabios, entre los que podrían darle más profundamente en lo que tiene que ver con su religión judía a Dios, y él compartiendo toda su sabiduría, y él cuestionando también la manera en que se iba entendiendo a este Padre.
Jesús es un hombre con grandes inquietudes. Él no se queda allí simplemente con lo que me dijeron. Jesús hace experiencia de Dios y la va haciendo de una manera distinta. Progresivamente va profundizándose cada vez más. Y él es muy sensible y despierto ante la suerte de los pobres y de los olvidados. Jesús ha crecido en un pueblo sencillo, en Nazaret, tanto que recordemos a Natanael que ha dicho, ¿y qué puede salir? Qué bueno puede salir de Nazaret. O sea, no se esperaba nada de este pueblo. Jesús crece en un pueblo sencillo, entre gente sencilla. Allí, en lo cotidiano, en el encanto de lo que pasaba en la vida diaria. Y es en esa experiencia sencilla, cotidiana, donde es que Jesús va profundizando en el misterio de Dios. Él no sabía todo desde el principio. Jesús, totalmente humano, no sabía todo desde el principio. Él lo va profundizando, lo va encontrando. Y Dios se le va revelando de una manera nueva cada vez, de una manera más profunda cada vez, de acuerdo a su proceso de maduración. Entonces, él tenía estas preguntas que muchas veces nos habitan a nosotros. ¿Dónde está Dios en medio de lo que estoy viviendo? ¿Cómo es que Dios va a intervenir? Hay tantas personas que lo esperan de una manera distinta, este Mesías, esta intervención de Dios. Pero, ¿qué quiere Dios también en mi vida? Jesús también se preguntaba, ¿cómo era su participación en todo ese misterio? Ok, ¿dónde está Dios? ¿Cómo será que Dios va a intervenir? ¿Y cuál es mi posición en medio de esto? ¿Cuál va a ser mi tarea en esta intervención de Dios? Y nosotros hoy sería bueno que también nos preguntemos si no lo hemos hecho. Y si lo hemos hecho, pues seguir haciéndolo, seguir preguntándonos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y hago un paréntesis. Con esta pandemia que nos afecta, con esta pandemia que vivimos por el coronavirus, podríamos nosotros decir, pero ¿dónde está Dios si el mundo está sufriendo tanto? Si hay tantas personas que mueren, que se contagian, tantas familias que sufren. Y con Jesús, con su mirada, podemos nosotros afirmar con toda certeza que Dios está aquí, muy presente con nosotros. No como un, qué sé yo, mago que con una varita va a cambiar todo. Como dice el padre Benjamín González Vuelta en un poema que ha escrito, o sea, como que no es bueno que nosotros pidamos a Dios acelerar el parto de la historia. Es como si tuviéramos viviendo un tiempo de gestación, algo se está gestando. No podemos querer que el bebé a los 3 meses, a los 4 meses de gestación, ya esté totalmente formado para nacer como si tuviera 9 meses. Y en esta imagen, el padre Benjamín González Vuelta nos invita a vivir con total presencia este tiempo, esto que nos afecta, pero tratando de encontrar cómo Dios está presente, cómo Dios está trabajando en nosotros, qué se está gestando, qué está germinando en este tiempo. Y podemos ver y decir con toda certeza que Dios está presente en cada uno de los médicos, de las enfermeras, que están allí batallando en primera línea, ayudando a tantas personas enfermas. Dios está presente en aquellos que en sus casas han tenido que cuidar a sus familiares enfermos del virus. Dios está presente en tantas personas que se han desprendido hasta de lo poco que tienen para entregarlo a aquellos que tienen menos, aquellos que por la situación de la pandemia
no pueden trabajar, entonces no tienen suficiente recurso para su alimentación diaria, para sostener a su familia, y que viven en una preocupación constante. Dios está presente en aquellos que han podido sentarse a escuchar a otros que están afectados en la pandemia, no porque se han contagiado, sino porque viven estrés, viven miedo, viven ansiedad, o porque viven el dolor de haber perdido a alguien, o la preocupación, la tensión porque alguien se ha enfermado cercano a... Entonces, Dios está presente de manera discreta, a veces de manera callada. Nosotros podemos querer y pedir que Dios actúe de una manera mágica y que todo termine así como que arte de magia y demás. Y Dios está presente mostrándose en la oración también de tantas personas que se consagran en este tiempo a interceder, a orar al Señor por los demás, por los que más necesitan, por los enfermos, por los que han fallecido, por los que están trabajando en primera línea, por los militares, los policías que cuidan y que salen en las noches a tratar de que pueda respetarse esta medida del toque de queda. Dios está presente, moviendo a tantas personas desde adentro de su corazón para ser responsables y colaborar en el cuidado para que esta pandemia no se siga extendiendo en contagios, sino que vaya reduciendo. Podemos nosotros también ver a Dios presente en tantos maestros y maestras, en tantos alumnos y alumnas, padres y madres, que juntos han ido esforzándose para que el proceso de la educación no se detenga, para que sus hijos puedan seguir aprendiendo, para que los alumnos puedan continuar con sus procesos de aprendizaje. Dios está presente en tantos hermanos. Y ustedes mismos en sus casas podrían decir, Dios está presente de manera silenciosa, callada, discreta, en esta experiencia que he tenido, en mi familia, porque ha pasado esto. Dios está presente. No es un Dios ajeno, que está muy lejos de nosotros, que está desentendido de nuestro dolor. Y mucho menos es un Dios que está queriendo que nosotros suframos. Jamás. Este no es el Dios de Jesús, un Dios que quiere que uno sufra y que con eso toma así gran satisfacción. No, no es nuestro Dios así. No es un Dios que nos mandó un castigo para que veamos que Él es Dios. No. Dios, el Dios que nos muestra Jesús, es un Dios que solo sabe amarnos, hermanos y hermanas. Dios solo está presente amando. Y en cada persona que ama, está Dios actuando. Incluso si no cree en Dios, incluso si no se da cuenta que es Dios, el amor siempre es gracia de Dios. Y podemos nosotros seguir encontrando a Dios así en lo cotidiano y en la experiencia que vamos teniendo. A veces no como lo esperamos, a veces no como quisiéramos, ¿no? Ver a Dios actuando de una manera mágica y que todo acabe, porque para Él todo es posible, porque para Él no hay nada que no pueda hacer y demás. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, sí, todopoderoso en el amor, en la misericordia. No un todopoderoso como a veces entendemos nosotros el poder, que es para mandar lo que diga y lo que haga en este momento y revierto todo como, o sea, a veces entendemos a Dios así, pero nuestro Dios es un Dios muy cercano y que está presente entre nosotros, siempre
de nuestro lado, siempre caminando, fortaleciéndonos, siempre acompañándonos, siempre amándonos e invitándonos al amor. Dios está presente, hermanos y hermanas. No tengamos dudas de que aún en este momento difícil, totalmente nuevo, que nos ha sorprendido, que nos duele, que nos pone las cosas así como que para no entenderlas, aún en este tiempo en el que podríamos decir, pues Dios no está aquí, Dios está muy presente. Tantas religiosas y religiosos, sacerdotes, obispos, laicos, comprometidos, que en su oración y en sus obras siguen fortaleciéndose en la fe, siguen entregándose a la causa del reino de tantas maneras, en la solidaridad, en la oración, en el día a día. Reconozcamos a Dios presente entre nosotros. Reconozcamos a Dios amándonos, cercano. No es un Dios que está lejos. Y Jesús en su tiempo, en su momento, se hace preguntas. Nuestro pueblo está a la espera. ¿Dónde está Dios en todo esto? Y se da cuenta de una manera distinta cómo es esperar a este Dios. ¿Qué espera Jesús de este Dios? Jesús, entonces, muy sensible en torno a la causa de los pobres y los oprimidos, se va a identificar con ese Dios que da esperanza de vida abundante, de vida plena para estos que más sufren. Y Jesús va a descubrir allí a Dios reinando. Jesús se da cuenta que Dios va a intervenir, no como un guerrero, como esperaban los celotes, no como un rey supremo que va a mandar todo y se va a poner allá arribón y desde allá va a empezar a mandar y va a ser bueno, pero muy, muy separado de su pueblo. Jesús se da cuenta que la intervención de Dios no va a ser así con la majestuosidad con que se esperaba en su tiempo. Va a conectar con la esperanza de los que más sufren. Y va a tener una experiencia importante al leer el texto de Isaías en las sinagogas. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado, y dice anunciar a los pobres la buena noticia, anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, la libertad al oprimido. O sea, Jesús conecta con esta esperanza desde sus entrañas. Y a estas preguntas, en estas preguntas entonces, Él va a ir caminando y va a ir encontrando las respuestas a sus inquietudes. Y que esa respuesta llega después de un silencioso y largo proceso, atento y presente en su realidad. No muy ajeno a lo que pasaba, sino muy presente en su realidad, muy atento a lo que estaba sucediendo. Jesús se da cuenta poco a poco en este silencioso proceso que nosotros conocemos como vida oculta, porque no tenemos de manera explícita nada que nos hable de este tiempo de la vida de Jesús. Y así entonces Él va desarrollando la experiencia de su misión, pero hay algo más. Y este algo más vamos a desarrollarlo en el próximo programa. Pero vamos a introducir sabiendo que este algo más que pasa en la vida de Jesús y que es tan decisivo es su encuentro con Juan Bautista. Esta identificación de Jesús con el mensaje de Juan en la esperanza de un nuevo Israel. Juan anuncia una salvación que es para todos. Y eso es muy importante en el anuncio de Juan. Anuncia y pide la conversión para el perdón de los pecados
pero él mismo pone claro que no es él el que ha de venir, sino que va a venir otro. ¿Sí? Entonces, estas palabras de Juan anunciaban también una salvación que es para todos. Y en otros grupos del tiempo de Jesús se anunciaba una salvación para un grupito. Bueno, se van a salvar los puros, los santos, los que siguen al pie de la letra la ley, los que sirven en el templo de una manera perfecta. Estos son los que se van a salvar. Este grupito chiquitito. Y los otros, los publicanos, los enfermos, los excluidos, para afuera. Los forasteros, los extranjeros, no, nada para ellos. Solo un grupito, nosotros, el pueblito de Dios, pero los perfectos, los que seguimos la ley, ¿no? Entonces, Jesús conecta con esta esperanza que anuncia Juan precisamente en esta sintonía con la esperanza de los últimos, esta salvación que es para todos y por lo tanto están incluidos los pobres, los que estaban echados a un lado del camino. Estos excluidos del sistema religioso, social y político de su época. Jesús conecta con este mensaje de Juan. Este encuentro de Jesús con Juan el Bautista es el que hace una experiencia definitiva, pero no simplemente por el encuentro con Juan, sino por lo que va a suceder en el río Jordán. Vamos a detenernos, a gustar esta experiencia de Jesús junto a él, recordando que es Jesús quien nos muestra el verdadero rostro del Padre. Y por lo tanto, la verdadera imagen de Dios es la imagen de Dios que nos muestra Jesús. Un Dios que es Padre, un Dios que nos ama, que está cercano a nosotros, que no nos excluye, no nos tira a un lado del camino, sino más bien que nos acoge constantemente, que nos recibe, que nos abraza y que nos ama aunque somos pecadores. Pero no ama nuestro pecado, sino nuestra persona. Criaturas suyas somos, hijos suyos somos. Dios es un Dios de amor. No es un Dios que castiga, no es un Dios que goza con el sufrimiento nuestro o que quiere que nosotros suframos para que podamos nosotros reconocer que Él es Dios. Entonces yo, como soy Dios y tú no me quieres hacer caso, te mando un ramplimazo. Y así, cuando viene a ver, tú te das cuenta que yo soy Dios, tiene que hacerme caso. Dios no actúa así con nosotros. Dios siempre nos quiere cerca de Él a fuerza del amor. Y pasa que nosotros vivimos experiencias, a veces dolorosas, a veces nos pasan cosas que nos remueven por dentro y nos hacen volver a Dios. Pero no porque Dios nos mandó un castigo, sino porque Dios en cada cosa que nos pasa está allí presente invitándonos a tomar su mano, invitándonos al amor. Y nosotros a veces solamente nos damos cuenta cuando nos pasa algo adverso, cuando nos pasa algo difícil. Reconocemos a Dios amándonos, pero no porque Dios nos quiso mandar sufrimiento. Sufrimos por nuestra condición limitada de seres humanos, esta condición limitada de nuestra carne, este tiempo limitado que estamos aquí. Entonces vamos a ir mirando cómo Jesús hace esta experiencia de un Dios Padre que es amor. Vamos a continuarlo en el próximo programa y agradecemos grandemente su acogida en sus hogares para este programa La Voz de la Iglesia Católica. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe en esta semana. Ya va a iniciar un nuevo mes, continúa el estado de emergencia por la pandemia en nuestro país. Vamos a colaborar juntos, vamos a hacer juntos
todo lo que sea posible para que todo esto vaya pasando de la mejor manera posible. Vamos a comprometernos juntos desde lo que cada uno puede hacer. No importa que sea tan pequeño, pero que eso pequeño no quede sin hacerse. Muchas bendiciones. Les abrazo en el amor de Dios, en nuestra oración, y será hasta la próxima ocasión. El sábado ya estaremos en septiembre, el próximo sábado. Que Dios les bendiga. Cuídense bastante y que aquí nos encontremos nuevamente.